Buenas. A ver, alguien me estaba preguntando algo. ¿Qué pasaba si era un delito? Bueno, no, miren, le respondo rápidamente a eso. Si una persona de pronto está ausente, no está cometiendo ningún delito. No es un delito estar ausente. Uno, recuerden, puede estar ausente por una cuestión de salud mental, puede estar ausente por una cuestión vinculado a un tema emotivo. Uno de pronto se va del lugar de residencia habitual. No es una cuestión delictiva. Si uno inicia un procedimiento para declararlo ausente simple, es a los efectos de poder administrar los bienes. Si esa ausencia se prolonga por mucho tiempo, por ejemplo, durante más de 3 años, se lo puede declarar ausente con presunción de muerte, de fallecimiento. Ahora, esos plazos se acotan en los supuestos que yo les expliqué, pero no estamos hablando de situaciones delictivas. Ahora, cuando la persona vuelve, obviamente que recupera todos sus derechos, digamos, plenamente todos sus derechos, porque obviamente no se puede declarar a alguien muerto formalmente. Si la persona está viva, está viva. Y se acredita que es fulano de tal, que se presumía que estaba muerto, bueno, la presencia material del sujeto va a generar que esa sentencia quede sin efecto. Ahora, respecto de lo que ustedes me mencionaban sobre la disposición que se haga de los bienes del ausente, esto es, si los herederos pueden vender los bienes, bueno, sí, los pueden vender. Ahora, los pueden vender, digamos, sin ningún tipo de inconvenientes cuando termine ese periodo de prenotación, que es un periodo que la ley, entre comillas, espera para ver si la persona vuelve. Ese periodo de prenotación, anótenlo, es, o mejor dicho, se extiende por un plazo de 5 años. Si desde la fecha que la sentencia declara que la persona murió pasan 5 años, ¿sí? Se declara que esa prenotación se termina. Sí, perdón. Todo esto que usted está diciendo igual está en los PDF, va en los PowerPoint que mandó. ¿Cómo? Lo que usted está diciendo, yo lo tengo en los PowerPoint que usted envió. Sí, está bien, perfecto. Yo lo que les decía, fíjense que en los PowerPoint figuran que una vez que digamos, caduca o termina el periodo de prenotación, las personas que recibieron los bienes del presunto muerto, obviamente los pueden disponer libremente de esos bienes. ¿Sí? Obviamente esto va a generar que la venta sea perfecta. Ahora, si no pasó ese periodo, no podrían disponer libremente de los bienes porque estaríamos en esa instancia de prenotación. Ahora, si la persona regresa, va a poder hacerse de los bienes que no fueron distribuidos o los bienes que no fueron vendidos, y por ejemplo, si alguien vendió algún bien del ausente en cuotas, podrías pedir o reclamar el pago de las cuotas pendientes, por ejemplo. Sí, Y si pasan 5 años y la persona vuelve después de 5 años, ya no puede ya disponer está. más de los bienes porque ya No, ya pasaron está. los 5 años. Exacto. Ah, Ahora, si pasaron los 5 años y las personas todavía no vendieron algunas, por ejemplo, no vaciaron la cuenta bancaria y la persona volvió, obviamente va a decir, deme esa cuenta bancaria que es mía y se la van a dar. ¿Está claro? Una pregunta. Sí. Profe, una pregunta. Si antes tenía una casa, por ejemplo, y está casado, ¿no? Y él tenía la casa antes de estar casado, ¿no? Y como el único familiar que tenía la mujer, bueno, desapareciéndose la mujer se hace cargo de la casa, pasaron los 3 años. Entonces la mujer tiene un novio, formó una familia, todo, se divorció todo porque pasaron los 3 años y vuelve. ¿Esa casa de quién es? ¿Del señor? Aunque la mujer tenga hijos y todo. A ver, vamos a casos puntuales, ¿no? Cada caso puntual puede generar situaciones, digamos, complejas, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Supongamos, yo me desaparecí, yo tenía una propiedad antes de casarme. Cuando desaparezco por más de 3 años y mi cónyuge inicia una declaración de ausencia con presunción de fallecimiento. Con eso, con la sentencia de la declaración de ausencia, con presunción de fallecimiento, inicia la sucesión mía. Como no tengo hijos con ella se hace titular de todos los bienes míos, por ejemplo, de la propiedad esa que decía Juan Pablo. Bien, durante 5 años, desde la fecha de la presunción de muerte, transcurre el periodo de prenotación. Ella no puede vender libremente de ese bien hasta que no pasa ese periodo. Otro supuesto, por ejemplo, es que yo tenga 80 años. Si yo tuviera, desde el momento de mi ausencia, digamos, no debería esperar, por ejemplo, los 5 años si la persona ausente tiene más de 80. O sea, uno espera los 5 años de prenotación o
que la persona, desde el momento, digamos, del nacimiento, ha superado la barrera de los 80 años. Eso lo van a ver en los apuntes. Si cualquiera de esos dos supuestos, el periodo de preguntación o la mayoría de 80 años, se da, en ese caso mi cónyuge podría vender la propiedad, que era propia. ¿Sí? Ahora, Claro, lo que él estaba preguntando era que no la vendía, sino que ella ahora convive con la nueva pareja. ¿Qué pasa en este caso? bueno, entonces yo vuelvo, exacto. Yo, digamos, yo me voy a Italia, me voy de viaje, no aparezco más, me quedo 4 años allá. Mi mujer al tercer año inició el proceso de declaración de ausencia con presunción de fallecimiento. No sé cómo le va. Pérez Conte Celeste le habla de tercero, primera, del Esperen. grupo 140, 145. Esperen un cachito, esperen que estoy respondiendo, esperen que voy a responder. Si yo... Estuve investigando por internet y no consigo mucha información, o sea, no tengo información en sí para poder desarrollar. No griten, por favor, perdón, profe, pues tengo los chicos. No encuentro información para poder desarrollar sí una problemática, lo que es del hospital. O sea, me puedo basar de lo que yo conozco, lo que he escuchado, lo que... ¿Eso es de esta clase? ¿Ustedes escuchan eso? Sí, estamos Sí, yo lo escuchando. escucho. Me parece que no es de esta clase. Él dijo que era de tercero, primera. No sé qué significa eso. Bueno, De su casa, profe. Se escucha lejos igual. Gastón es el único que tiene el más. micrófono prendido. No, pero no lo tengo acá, no tengo nada. No tiene explícita que yo pueda decir, bueno, puedo sacar un texto de algún lado y puedo armarlo, o sea, no... Gastón es el único que tiene el micrófono prendido. igual está hablando ni se enteró que está hablando con nosotros. Gastón Modulón, dice. Entró un fantasma en la clase. Ahí está, bueno, tuvimos un pequeño... Los que no creen en ovnis o fantasmas ya saben. Les quiero reventar. Bueno, les quería responder. Supongamos que yo estaba en Italia, pasaron los 3 años, mi mujer inició el procedimiento. Se casó porque de pronto generó ese resultado personal que es que la declara viuda. Se casó, se juntó con una pareja, ¿sí? Y están viviendo en lo que era mi casa, una casa propia, no ganancial. La tenía yo antes del matrimonio. Bien. Pasan, les voy a ir mostrando los ejemplos. Si ella tendría que dejar pasar 5 años para poder vender esa propiedad e irse con el novio a vivir a Córdoba. No solamente no la vendió en el marco de los 5 años, sino que dejó pasar y en el sexto año, yo volví. Y todavía no la vendió la propiedad. Estaban haciendo las maletas para irse a Córdoba, pero no la vendió. Pregunta, ¿qué pasa con la propiedad? Mitad y mitad. Él vuelve a obtener sus propiedades, se hace eso. Se la devuelven al dueño porque era legítimo, del que dueño es anterior. eso que sería usted. Es toda mía. ¿Por qué? Porque era un bien propio. Y yo no estoy muerto, estoy vivo. Entonces yo la recupero. Y pero en el caso que usted estaba casado, Pero, y claro, ella estaba se casado. volvió a casar, ¿No es mitad y mitad? claro, No, es mitad y no. mitad, porque Supongamos. No, porque la Profe, casa ¿y si era de hubiera antes menores? No El importa, problema no es si importa. es menores, eso quiero saber. Bueno, ahí está. ¿Y si hubiera Pregunta, menores? pregunta. Si cualquiera de ustedes son mayores de edad y quieren vender su casa, ¿le preguntan a sus hijos si la pueden vender? Sí. Obviamente. Nada, No. No le preguntan nada y la venden y chau. Bien. a Rodri lo estaba escuchando la mujer y quiso quedar bien. Sí. Tanto chico ahí a la vuelta, Rodrigo. Sí, ya sé. Sí, no. Bueno, asume con la seña. No. Ustedes siendo mayores de edad no le preguntan nada a sus hijos. Así que los chicos no tienen nada que ver. Sí. Sí, van a tener una cuestión alimentaria, obvio. Ahora, si yo tengo una casa y de pronto, por ejemplo, tengo una casita y un auto, y me pongo de novio, yo es que siempre quiero dar ejemplo con alguna alumna, pero no quiero generar problemas en ninguna casa, así que supongamos que me pongo de novio con alguien, ¿sí? Y de pronto me separo. Cuando yo me separo y me divorcio, ¿ella se lleva parte de la propiedad? No. ¿Por qué? Porque no es un bien adquirido durante el matrimonio, es mío, es propio. Si de pronto hicimos una pileta... No puede reclamar nada. Bueno, algo tal vez reclame. Siempre la posibilidad de reclamar algo siempre está. Solo los Pero creo que hay tipo Solo una los bienes que cuota adquirieron en el alimentaria, ¿no? matrimonio. Cuando existe un divorcio. Sí, puede haber una cuota Claro, alimentaria. porque si ponele, o sea, si casado en la casa hiciste un quincho, una pileta, lo que sea, ella invirtió,
puede reclamar. Exactamente. Supongamos que nos compramos un terreno. Guarda todas las igual, facturas, Rodri. una pregunta. En el caso de que uno no está casado, ¿no? Pero convive más de 5 años, ¿en ese caso sí puede reclamar la otra persona? Sí, por eso. Supongamos que yo tengo un terrenito en Alejandro Coro, en San Vicente. De pronto me caso. Hoy en día tenemos que tener la mente muy amplia, me puedo casar con una chica o puedo tener una unión convivencial con un muchacho. Bien, entonces, si yo me caso, ¿sí? Legalmente, y de pronto en ese terrenito construí un edificio de 5 pisos, el terreno, el inmueble, obviamente que es propio, porque está antes o es anterior a la unión. Ahora, el edificio de 10 pisos, de 15 pisos, obviamente que es un bien que se va a tener que dividir, porque el aporte es general, es conjunto. Nosotros le denominamos a esas inversiones que se generan durante la unión, ¿sí? El matrimonio, le llamamos mejoras. Eso anótenlo. Las mejoras pueden ser gananciales, y esas sí son divisibles, esas se pueden dividir. Pero lo que no se puede dividir, o lo que no va a ser sujeto de división, es lo que uno trae con anterioridad al matrimonio. Eso es un bien propio. También es un bien Además, propio. profe, que siempre va a valer más la tierra que lo que uno le pueda hacer, porque eso va amortizando, o sea, no es lo mismo. Hay Exactamente. deterioro todo. No, eso es una cuestión de prueba después en un juicio de división de bienes, tal cual. Profe, le hago una pregunta. ¿Sí? Vamos a poner un caso hipotético, ¿no? Donde dos personas, bueno, compran un terreno, después se casan, después que ya lo adquirieron, y después esa persona se va, pero no es declarada muerta ni nada. Se va y hace su vida y todo, ¿no? Y tienen hijos. Sí. Y después vuelve, después de 25 años, a reclamar lo que a él le corresponde, digamos. ¿Cómo Sí. quedaría en ese caso? ¿Cómo sería? No, eso Ponerle que la casa tiene todas las mejoras y todo, ¿cómo quedaría? no, si no tiene escritura, es muy difícil que pueda reclamar absolutamente nada. Tenés que dejarlo que reclame, pero es una cuestión de prueba. Lo que nosotros tenemos que tener claro es que todo lo que uno construye en el marco, por ejemplo, de una relación de concubinato, una unión convivencial, es como una sociedad, chicos, es lo que nosotros vamos a ver más adelante en sociedades. Es una sociedad. Cuando ustedes hablan del matrimonio, el matrimonio es una sociedad. Es que dos personas se ponen de acuerdo, jurídicamente hablando, de que van a ser socios. Profe, ¿Quieren agregarle la cuestión moral? Agréguensela. Pero desde el punto de vista jurídico, es plantear de que esas personas van a ser socias. ¿De qué manera? Todo lo que generen durante el matrimonio, para no generar conflictos de que vale más el trabajo, por ejemplo, del hombre que trabaja o de la mujer que trabaja, y vale menos de la mujer que trabaja como ama de casa o el hombre que trabaja como amo de casa, la ley establece una cuestión, digamos, lineal y justa. Es el 50% para cada uno. Lo que se hizo durante el matrimonio es ganancial. 50% para uno y 50% para el otro. Ahora, cuando uno decide Profe. no casarse y no estar sujeto al régimen de ganancialidad del matrimonio, obviamente ahí se genera una situación de prueba. ¿Por qué? Porque lo que vos no quisiste hacer en el matrimonio, que es establecer jurídicamente 50-50, cuando vos tenés una sociedad que no es matrimonial, ahí vas a poder jugar un poco más con los aportes económicos, porque es como una sociedad, como una empresa. ¿Está claro? Sí, dígame. ¿Qué pasa, profe, si se casan y después, no sé, compran un auto pero está a nombre de uno? ¿Eso igual se divide después? El otro día me pasó algo terrible, bueno, nada, terrible, no, mentira. Tuve que ir a hacer una transferencia de un auto y justo cuando fui solo, ¿no? Entonces el escribano me dice, Estado civil, casado, bien, decide a tu mujer que pase que tiene que firmar los papeles. Y bueno, Ay, Tiene que profe, firmar, ¿por qué tiene no que firmar dijo los dos. soltero? claro, entonces le dije, no, pero estaba en la otra punta de Buenos Aires porque esto viene a cuento de que mi auto estaba detonado, entonces tuve que solucionar ese tema. Y cuando llego le digo, no, pero vine solo, le digo, encima estoy en la otra punta, yo soy de San Vicente y estábamos allá por no sé dónde, y me dice, entonces no vamos a poder hacer nada. Entonces le digo, no, quédate tranquilo, soy soltero. Listo, firmé yo, chau, se terminó. Hice la transferencia y desde el punto de vista, digamos, Profe, jurídico, perdón, desde el punto de vista ¿Pero qué jurídico, podés decir que sos soltero? O sea, podés cambiar. unilateralmente, O sea, está exactamente. mal. yo Está quería mal. decir algo. Ahora yo les explico algo, ¿por qué? Yo declaré que soy soltero, desde el punto de vista registral, respecto de ese rodado,
¿Y qué pasa? Después le tenés que explicar a tu mujer, mirá, para poder hacer los papeles más rápido, y porque vos no estabas, yo denuncié que eras soltero. Primero te tenés que aguantar a tu esposa o a tu esposo mirándote con cara de ¿qué pasa acá? ¿Qué estás haciendo? Pero en realidad se puede, pero ¿por qué, Rodrigo? Porque no es que el registro te indaga para ver si vos sos soltero o casado. Vos anotás el auto como soltero, pero ese auto, ¿es ganancial o no es ganancial? Mi pregunta. ¿Ese auto es ganancial o no es ganancial? Para mí, en ese caso. Para vos no Pero- es ganancial, Es porque está ganancial. dentro del matrimonio. Exactamente. Sí. Es ganancial porque está dentro del matrimonio. Ahora, cuando yo quiera vender el auto, ¿voy a necesitar la firma de mi cónyuge? No porque lo pusiste a nombre tuyo nomás y firmaste Exacto. solo. Exactamente. El día de mañana que yo venda, simplemente tengo que vender yo, transfiero yo. Porque yo, para el registro respecto de ese auto, declaré que soy soltero. ¿Se entiende? Ahora, Pero el registro no averigua que, o sea, no, cuando pone tu nombre, ¿no Basta, salta que sos Rodri. casado? no, Yo quiero saber, ¿vale? no. Profe, pero Yo entonces tengo, no nuestro auto está respondí así. mi pregunta. Me parece raro que hacen un registro, diga que sos soltero y te dicen, ah, bueno, listo, dale, Rodri, firma mi acá. auto Es está una- así, yo lo puse a mi nombre y como soltera ya estaba casada. Es así, Rodrigo, es así. Vos declarás el estado Profe, civil y listo. pero no respondió mi pregunta entonces, no A ver, entiendo. Si yo ahora, por ejemplo, yo estoy casada y me compro un auto y está a nombre de mi marido nomás, y después nos divorciamos, que el auto se lo queda a él. no, no está, esa era mi respuesta. Ese bien es ganancial. Aunque vos declares que sos soltero, ese bien es ganancial. Ahora, el día de mañana, cuando yo quiera vender, ¿yo le tengo que preguntar a mi mujer? No, vendo yo directamente. Yo firmo los papeles de venta. Ahora, en el caso de Lili, imaginemos que yo de pronto mañana me peleo con mi cónyuge. ¿Qué va a hacer ella volando? Va a iniciar un reclamo para decir, no vendas el auto porque ese auto es ganancial. ¿Me explico? Ella va a tener que hacer algo para que yo no lo pueda vender. ¿Por qué? Porque ella sabe que es un bien de naturaleza ganancial y me va a pedir el 50%. ¿Me explico? Lo que yo me aseguro, en el caso, digamos, de que declare de que yo soy soltero, es que lo voy a poder transferir sin necesidad de que ella me firme, por ejemplo, el 08. ¿Está claro? Ahora, las declaraciones que nosotros podemos hacer desde el punto de vista jurídico no invalida que, por ejemplo, en el caso de un divorcio, ella después me reclame el 50% de lo que yo gané por la venta de ese auto. ¿Me explico? O sea que no importa si está tu nombre, vos lo tenés que dividir igual después. Lo tenés que dividir igual. Todo lo que vos compraste, Entonces sí me voy a comprar un auto. compralo Claro, tranquilamente. todo lo que compras después de la fecha de que te casaste, Exactamente. es Es distinto 50 si y estás, 50. es distinto si estás en pareja, o sea, sin casarte. Exacto, porque, por ¿No ejemplo, sabés que la ley Ahí tenés que ahora comprobarlo con pruebas. restringe? exactamente, Rodrigo. En un caso nosotros tenemos una presunción de ley y en otro caso es una cuestión probatoria, que es obviamente mucho más complicada. ¿Por qué? Porque si yo estoy en una unión convivencial, tal vez yo diga, no, pará, el aporte mío, si bien estaba en pareja, era mayor que el tuyo. ¿Me explico? Porque ahí sí yo voy a poder plantear de que no era una unión matrimonial, sino era una unión de hecho, una unión, vamos a decirlo así, de negocios. Obviamente que después es una cuestión, digamos, de que uno puede argumentar una cosa y otro puede argumentar otra, es una cuestión de prueba. Pero es distinto el tratamiento que se le da desde el punto de vista jurídico. ¿Está claro? Bien, como para ir terminando. Cuando nosotros, acuérdense que los que tengan dudas, me las van haciendo en el chat y yo después se las voy respondiendo todas, ¿sí? Bien. Cuando nosotros hablamos de ausencia, también podemos ir al extremo más importante de lo que sería el fin de la existencia de las personas, que es la muerte. Bien, cuando nosotros hablamos de la muerte, desde el punto de vista de la persona humana, estamos hablando del fallecimiento y esto marca el fin de la existencia de la persona. El fallecimiento desde el punto de vista de la unión, digamos, personal o del estado de familia, genera como una consecuencia inmediata, igual que en el caso de la ausencia con presunción de fallecimiento, la recuperación desde el punto de vista personal de la aptitud nupcial de la cónyuge o el cónyuge supérstite. ¿Está? Cuando ocurre la muerte, el cónyuge supérstite recupera la posibilidad o la aptitud para volver a casarse.
¿Está? Uno, acreditando la muerte de su pareja, puede volver a contraer matrimonio. Y, por otro lado, la muerte de la persona humana genera, desde el punto de vista patrimonial o jurídico también, la posibilidad de iniciar la sucesión, ¿sí? En realidad, cuando yo muero, la ley establece que desde el momento mismo de mi muerte, todos los bienes que eran míos pasan a ser bienes de mis hijos o de mis herederos. ¿Está? No hay que iniciar la sucesión para que los bienes del difunto pasen a formar parte del patrimonio de los herederos. No. En realidad la ley establece como una presunción o una situación jurídica que establece que desde el momento mismo del fallecimiento, todos los bienes que conformaban el patrimonio del difunto ya pasan a formar parte del patrimonio de los herederos, sean los hijos, los padres, la ¿Es cónyuge automático? o un heredero testamentario. Si yo quiero dejar parte de mis bienes a cualquiera de ustedes y hago un testamento en favor de alguno de ustedes, desde el momento de mi muerte, una parte de mi patrimonio va a ir a mis hijos y otra parte que yo cedí por testamento va a ir a parte va a ir a formar parte del patrimonio del heredero testamentario. No hay que iniciar Profe, la pero no hay que sucesión. pagar por eso. ¿Cómo? O sea, no tenés, por ejemplo, yo sé que el dueño que era de Samsung, cuando murió, le dejó todos a sus hijos. Sí. Por lógica le va todo a ellos, pero ellos tuvieron que pagar por la herencia. No, no se paga por la herencia. Los bienes desde el momento del fallecimiento de una persona pasan al patrimonio de los herederos. Es inmediato, desde el momento Y del en el caso, fallecimiento. Ahora, y en lo el que hay que caso Si no pagar, tiene, los lo que hay que bienes, pagar en algunos casos es la sucesión, que es el trámite para después poner los bienes a nombre de los herederos. Pero desde el momento y de en la el muerte caso de se que, transmiten. ok, y en el caso de que, perdón, Perdón. de que esos bienes tengan deudas, ¿esas deudas pasan a los herederos o se cortan en el momento en el que la persona Sí, se muere? hay deudas que mueren digamos, con el deudor, hay algunas deudas que son personales, que no se van a transmitir a la herencia, y otras que sí, hay muchas que sí, se transmiten. y si Ahora, no tuviera hijos, profe, ¿a quién pasaría? una persona que muere sin tener herederos, porque uno puede tener sobrinos, puede tener padres, puede tener parientes lejanos que heredan. En caso de que la persona no tenga ningún heredero, ningún tipo de heredero, en ese caso los bienes pasan a formar parte del Estado. ¿Sí? Nunca va a haber una propiedad que no tenga dueño, siempre tiene dueño. Siempre. Profe, ¿y por testamento una persona puede dejar todo y no dejárselo a los herederos? No, no puede. No puede afectar la legítima. Hay una porción que se llama legítima, que es la porción que heredan los herederos, que está establecida por ley. Entonces, según cuánto uno quiera testar, y según el patrimonio que tiene, uno puede testar una cierta cantidad de dinero o de bienes. Ahora, En el caso de que no le quiera dejar nada, tiene que repartirlo antes de morir. en el caso de que uno quiera testar, pero afectando la legítima, el testamento se va a reducir hasta tanto afecte los derechos de los herederos. Y, por ejemplo, en el caso que decía Yamila, uno puede, como padre, decir, yo no quiero beneficiar a un hijo porque me trató mal. Bueno, tiene que plantearlo muy seriamente porque tiene que haber una situación, digamos, de desheredación. Pero, en realidad, no importa tanto qué es lo que diga, ¿sí? La persona fallecida, porque, por ejemplo, en muchos casos de que un padre quiera beneficiar a un hijo en desmedro del otro, cuando muere, generalmente los hijos lo que pueden hacer es reclamar parte de lo que les correspondía legalmente y sacárselo al heredero que recibió además. Si yo, por ejemplo, tengo 3 hijos, Pamela, Rodrigo, Yamila, o 4, y Daniela, yo puedo dejarle todos mis bienes a Pamela. Y de pronto, cuando me muero, viene Rodrigo, Daniela y Yamila y le dicen a Pamela, bueno, papá te dejó 4 casas, bueno, dame 3. Una para Rodrigo, una para... y se la sacan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el padre no puede afectar la legítima. Y ahí entran a jugar otras normas, que es el tema, por ejemplo, la posibilidad que tiene una persona en vida de distribuir bienes, ¿sí? A su antojo. Si yo, por ejemplo, en vida dono mis bienes, la donación es eminentemente revocable, uno puede voltear la donación. En cambio, si yo vendo, no. La venta es perfecta. Si yo vendo y acredito que yo recibí dinero y yo simulo una venta con uno de mis hijos, es muy probable que el resto no lo pueda atacar.
Bueno, por último, ¿cómo uno puede declarar, si tiene alguna duda sobre esto, después me la van haciendo también en el chat o lo vemos en la clase que viene? ¿Cómo uno puede declarar que una persona está muerta? ¿Cómo uno declara que una persona está muerta? Bien, en los apuntes ustedes lo deben tener por ahí, en los PowerPoint, que a los efectos, digamos, de determinar cuándo una persona ha muerto, uno, desde el punto de vista jurídico, se basa en lo que es una ley, que es la ley de trasplante de órganos. La ley de trasplante de órganos regula qué características físicas tiene que tener una persona para que se la pueda declarar muerta. Y la respuesta está brindada por la ley de órganos, que dice que una persona va a ser declarada muerta cuando no tenga respuesta neuronal, cuando tenga las pupilas fijas no reactivas, esto significa que no mueve más los ojos y no tiene líquido en los ojos, cuando uno no tiene más respuesta del corazón. Si se dan todos los supuestos que establece la ley de trasplante de órganos, el médico que asiste al paciente va a declarar que la persona murió. Cuando declara el médico, una vez que constata la existencia de esas situaciones, que están en el PowerPoint, constata que la persona que está atendiendo presenta esas características, por ejemplo, que no tiene respuesta cerebral, no tiene respuesta del corazón, no tiene latidos, tiene las pupilas fijas no reactivas, no responde a estímulos, declara que la persona murió. Ahora, una vez que declara que esa persona murió, va a preparar un papel, un documento médico que establece que la persona ha fallecido. No es eso el certificado de defunción, es simplemente la constatación de la muerte, que es un documento médico. Ahora, ese documento médico luego se tiene que asentar en el registro de las personas y se labra el certificado de defunción y se asienta en un libro que es el libro de defunciones y se extiende la partida. Recuerden que la partida de defunción está en el libro y el certificado es lo que le dan a ustedes o me dan a mí cuando nos dan un certificado de que alguien murió. Una cosa es el certificado y otra es la partida, que es lo que está en el libro, que uno a veces puede pedir copias certificadas de la partida. Bien, ¿cómo nosotros vamos a constatar legalmente que una persona está muerta, chicos? ¿Cómo constato que una persona está muerta? Desde el punto de vista jurídico, bien, la voy a constatar la muerte o el fallecimiento con la partida de defunción o con el certificado de defunción. Yo voy a poder demostrar en Argentina que una persona murió cuando yo presento la partida de defunción o el certificado. En realidad la partida no voy a presentar una copia certificada de la partida o el certificado de defunción. Con ese documento yo acredito legalmente que una persona está muerta. ¿Está claro? Ahora, ¿cómo se prueba que murió? Bueno, una persona va a probar que murió alguien con cualquier medio de prueba, pero uno acredita el fallecimiento con la partida. ¿Está? Bien, recuerden, el fallecimiento genera, desde el punto de vista del estado de familia, o desde el punto de vista personal, la recuperación de la aptitud nupcial del cónyuge supérstite, se dice así, cónyuge supérstite, y desde el punto de vista patrimonial, la posibilidad de la apertura del sucesorio, la posibilidad de abrir el juicio de sucesión. ¿Está? Bien, bueno, la clase que viene vamos a ver persona jurídica, ¿sí? Persona jurídica. Si quieren ir viendo un poco, es un tema un poquito más largo, lo van a ver que en el apunte también menciono algo sobre criminalística, y en el apunte hay unas fotografías de situaciones de muerte violenta. Si nosotros Persona jurídica no lo tenemos, me parece. ¿Puede ser? Ahora me fijo. No lo tenemos el apunte ese. Bueno, ahí se lo subo. Ahora les voy a subir el apunte junto con los apuntes que habíamos hablado antes, Rodrigo. Así que ahora me comprometo y se los mando a todos. Compromiso asumido. Y bueno, nada más. Bueno, ¿alguna consulta? Profe, yo le hago una pregunta. ¿Es necesario darle mucha bola a los apuntes? Porque yo en realidad lo que yo hago es, cuando estoy a la clase, bueno, voy tomando nota, pero después reveo la clase. No, yo te diría Yo no sé si que... usted da todo lo que está en los apuntes. Y bueno, yo le doy prioridad a las cuestiones más importantes, me parece, pero de todos modos, los PowerPoint los tienen que tener bastante bien manejados, ¿sí? Que es un resumen ya eso. Así que... claro, porque mi resumen era ese. Yo reveía las clases después y volvía a hacer el resumen y ahí ya me quedaba. Entre las clases y los PowerPoint tienen ahí más o menos el núcleo de todo. El núcleo y bastante... En los PowerPoint, en algunos casos se desarrollan mucho los PowerPoint.
Pero cuando vean los Listo, voy a apuntes, entonces ahí sí tienen fijar un eso. poquito más de material para lectura. De todos modos, si en algo se les va complicando, me hacen la consulta, chicos, y lo vamos viendo. ¿Dale? Dale, profe, gracias. Bueno, chicos, saludos para todos. Nos vemos Buenas noches. estamos en contacto y a través del grupo, de WhatsApp, y cualquier consulta que Buenas puedan noches, llegar a profe. tener, lo vamos a viendo por ahí. Un abrazo para todos. Buenísimo, Buenas hasta la semana noches. que viene. Hasta la semana que viene. Chao, chao. Buenas noches. Gracias. No, buena semana. Chao. Oh, boludo, voy a tener que bajar todos los apuntes de derecho.